Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una nueva clase de lo que estamos estudiando, el libro de Hebreos. Hoy les invito a abrir sus Biblias, que vamos a leer y a estudiar y a meditar del capítulo 10 de los versos del 1 al 18. Como título de la enseñanza es La suficiencia del sacrificio del único de Cristo. La palabra de Dios dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, pues nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera no habría dejado de ser ofrecidos, porque ofrecen este culto una vez purificados, y ya no tendrán más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memorial del pecado con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero lo que tanto entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisistes, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Habiendo dicho arriba: sacrificios, ofrendas y holocaustos por el pecado no quisistes, ni te agradaron, cosas que se ofrecían según la ley. Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Esa es la voluntad, que somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez y para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto, ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra del Padre, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrado a sus pies, porque en una sola ofrenda se ha perfeccionado para siempre los sacrificios. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, el Señor dice: pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes escribiré. Él añade: nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados no hay más ofrenda por el pecado. La idea principal del capítulo 10 de los versos del 1 al 18 es la siguiente: mientras que los sacrificios del antiguo pacto no eran capaces de expiar completamente el pecado, el sacrificio del Señor Jesús deja de lado las prácticas del antiguo pacto y aseguran el perdón y la santificación total para el pueblo de Dios. Al comenzar el 10º capítulo de Hebreos, nos enfrentamos a una de las cuestiones más importantes de la interpretación bíblica: entender el contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. Cuando los cristianos hablan de las diferencias entre estos pactos, casi habitualmente caemos en una mentalidad que considera el antiguo pacto como malo y el nuevo como bueno. Estamos tentados a considerar el antiguo pacto de una forma negativa porque sabemos que no podría salvarnos. El autor de Hebreos, sin embargo, no ve este contraste de esta manera, aunque establece distinciones necesarias y tajantes entre los pactos. No quiere que sus lectores desprecien el antiguo pacto; por el contrario, contrasta los dos pactos para mostrar cómo el antiguo clama y encuentra su cumplimiento en el nuevo. El antiguo pacto prepara el camino y en la última instancia revela nuestra necesidad de lo nuevo. En el versículo 1 del capítulo 10, estos versículos señalan algunas de las principales diferencias de los sacrificios del antiguo pacto. Como el autor aclara en estos versículos, los sacrificios del antiguo pacto no eran más que sombras de las cosas mejores por venir. Se ofrecían año tras año, pero nunca podrían salvar ni perfeccionar a los que se acercaban a Dios. El versículo 1, el autor utiliza un lenguaje descriptivo para mostrar que la ley señalaba los bienes venideros. La frase de los bienes venideros quiere decir: o los futuros.
resume todo lo que Cristo compró y logró para nosotros en virtud de su vida, muerte y resurrección. El mayor de estos bienes es el perdón de los pecados. El escritor ya dejó claro este punto en el capítulo 9 de los versículos 11 y 12. La redención eterna lograda por Cristo es el contraste clave entre el antiguo y el nuevo pacto. Mientras que el nuevo pacto trae una rendición permanente a través de Cristo, el antiguo pacto solo suspendía temporalmente el juicio de Dios. Cuando miramos los sacrificios del antiguo pacto a través del lente de Hebreos capítulo 9, versículo 22, podemos ver los sacrificios del antiguo pacto. No podrían lograr el perdón, ni siquiera un pecado. En cambio, vemos a estos sacrificios que apuntaban al perdón de todo el pecado. ¿Cuál era entonces el efecto inmediato de los sacrificios del antiguo pacto? Según el libro de Romanos capítulo 3, versos del 21 al 26, estos sacrificios retenían la ira de Dios por un tiempo. Por ejemplo, en la noche en que el ángel de la muerte golpeó a los primogénitos en Egipto, los primogénitos de Israel se salvaron porque los israelitas actuaron con fe y se pusieron la sangre del cordero de la Pascua en los umbrales de las puertas, tal como Dios los ordenó. Aunque los primogénitos de Israel acabarían muriendo a causa de su pecado, no experimentaron aquel horrible día del juicio de Dios contra los egipcios. Dios retrasó su justicia y su juicio contra el sacrificio ofrecido por la fe. Del mismo modo, cuando el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo el día de la expiación y rociaba la sangre del animal en el propiciatorio, Dios retenía su ira durante un año más. De este modo, Dios recibió todos los sacrificios que precedieron al de Cristo como un medio para suspender su ira contra el pecado. El autor de Hebreos utiliza una imagen de una sombra para dibujar el contraste entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios del antiguo pacto. Cuando Cristo murió en la cruz, no derramó la sangre de otro, derramó su propia sangre. Tampoco entró en el tabernáculo haciendo primero un sacrificio por su propio pecado. Estaba libre de pecado. Tampoco entró en el tabernáculo hecho por el hombre, entró en el tabernáculo celestial. Luego, después de haber realizado la expiación por nosotros, realizó una redención eterna de una vez y por todas, que trae el verdadero perdón de los pecados. Todos estos animales murieron como sombras que apuntaban a estas realidades logradas a través de la cruz de Cristo. Allí Cristo cumplió perfectamente todas estas cosas. Cuando el autor utiliza la palabra ley, se refiere a la totalidad del antiguo pacto. La ley, es decir, el antiguo pacto, solo tiene una sombra de las cosas buenas que han de venir. Bajo el antiguo pacto, Israel solo veía la forma de que iba a venir. La sombra los dejó clamando por una cosa real. Como sombra, el antiguo pacto es insuficiente. No tenía que perfeccionar a los que se acercaban. Solo el Señor Jesús puede lograrlo. Dios está satisfecho con el sacrificio de Cristo y nos imputa en la justicia del Hijo, porque nada menos que la justicia perfecta implicará la norma de Dios. Estamos lamentablemente e infinitamente cortos de justicia perfecta por nuestra cuenta. Solo la justicia de Cristo es suficiente para el pecado. Solo Cristo puede traer la expiación del pecado y asegurar la redención eterna. Por favor, revise conmigo nuevamente su Biblia, de los versículos del 2 al 4. En el versículo 2 el autor formula una pregunta retórica para poner de manifiesto la insuficiencia de los sacrificios del antiguo pacto. La conciencia de los pecados apunta a la parte de la persona humana que permanecía intacta e inafectada por los sacrificios del antiguo pacto. Aunque el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo en el día de la expiación para limpiar al pueblo del pecado, nada podría limpiar la conciencia del pueblo de los pecados que cometían justo después de sacrificarlo. La ley no podía hacer nada para aliviar la culpa de la conciencia humana. La lógica en el versículo 2 es que si los sacrificios del antiguo pacto hubieran cumplido suficientemente todas las promesas de Dios, los sacerdotes habrían dejado de ofrecerlos. Pero no lo dejaron.
Los sacrificios se hacían a diario, cada semana, cada año. Los sacrificios de Israel no podían seguir en el ritmo de pecaminosidad del pueblo. El versículo 3 revela que estos sacrificios recurrentes servían como recordatorios del pecado. Anualmente recordaban al pueblo su culpa y desobediencia, y de los sacrificios no podían purificarlos en la última instancia. Año tras año vinculaba claramente estos sacrificios con el día de la expiación. Ese día era esencialmente un acontecimiento anual y gráfico que recordaba al pueblo que era incapaz de obedecer perfectamente los mandatos de la ley y que necesitaba desesperadamente un sacerdote que mediara a su favor. En el versículo 4 establece un punto esencial del Evangelio. Es imposible que la sangre de los animales limpie el pecado. Esta afirmación es interesante, sobre todo si tenemos en cuenta el autor dice que no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Capítulo 9, verso 22. Sin embargo, los sacrificios del antiguo pacto, con toda su sangre, no podían quitar el pecado. En cambio, señalaban al único sacrificio que podía traer el perdón del pecador. Nuestro Señor Jesucristo, su sacrificio perfecto, ocurrió una vez y nunca necesitaría ser repetido. Su sangre, a la diferencia de los animales, limpiaría de todos los pecados para siempre. Por favor, siga conmigo. De los versículos del 5 al 10, en estos versículos el autor sigue destacando las diferencias entre el sacrificio de Cristo y los sacrificios del antiguo pacto. Continúa resaltando la insuficiencia de los sacrificios realizados por los sumos sacerdotes del antiguo pacto en comparación con la superioridad del sacrificio realizado por el gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Aquí el autor explica especialmente lo que Cristo vino a realizar en el mundo y muestra la necesidad de su muerte. Para ello el autor apoya una gran medida sobre el Salmo 40. El Salmo 40, el escritor de Hebreos atribuye los Salmos 40 de los versos del 6 a 8 a nuestro Señor Jesucristo en su encarnación y dice que Cristo pronunció estas palabras. Esto no debería sorprendernos, ya que el autor cree que Dios Trino es el autor de las Escrituras. Al afirmar esto, el escritor demuestra a sus lectores cómo ver correctamente a Jesús en el Antiguo Testamento. El autor nos muestra que no cree que en este salmo deba leerse solo históricamente, sino también debe leerse tipológicamente. Jesús vino al mundo para hacer su voluntad de su Padre. Esto quería dar su vida como sacrificio para los pecados. Esto es lo que enseñaba en los versículos del 5 al 7. Cuando Cristo entró al mundo, sabía que su cuerpo sería sacrificado y agradaría a Dios y satisfacería su ira. En los antiguos sacrificios y ofrendas pactuales no podrían atraer en última instancia el perdón de los pecados, peor aún para los muchos que los hacían las ofrendas. Los sacrificios no representaban más que un mero ritual religioso. Esas personas ya no ofrecían los sacrificios con fe y obediencia, se limitaban a cumplir con el procedimiento. El Padre no pidió a su Hijo que ofreciera sacrificios, le preparó un cuerpo y le quitó que fuera Él el sacrificio. Al hacerlo, el Padre le pedía al Hijo obediencia. La voluntad del Padre y la obediencia del Hijo son precisamente lo que vemos descrito en Isaías 53. Dios se deleita de la obediencia, no de los holocaustos ni de las ofrendas en el pecado. Primera de Samuel 15, versículos 22 y 23. Esto no significa que las ofrendas del antiguo pacto contraigan la voluntad de Dios. De ninguna manera, simplemente significa que Dios no le interesa el ritual religioso, sino está impulsado por la fe y la obediencia. Las obras sin fe no tienen sentido a los ojos de Dios. En el versículo 8, el autor de Hebreos cuenta brevemente las palabras que atribuyen al Señor Jesús. Además, explica que Dios no se complacía con los sacrificios del culto levítico ofrecidos según la ley. Una vez más, esto pone en relieve la naturaleza temporal e inadecuada de los sacrificios del antiguo pacto. Un sacrificio mayor estaba por venir, un sacrificio en que Dios se complacería permanentemente. Por favor, siga conmigo.
En el versículo número 9 nos dice que el Señor Jesús eliminó el antiguo pacto para establecer el nuevo. Esto es lo que el Señor Jesús anunciaba cuando dijo: mira, he venido para hacer tu voluntad. Estas palabras eliminaron el primero y establecieron el segundo. Por lo tanto, el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento se ha completado. De hecho, el autor utiliza la palabra griega abolir para señalar la terminación del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento de la manera más contundente posible. La era de la ley había terminado. El Señor Jesús la obedece. Por Él ya no es necesario sacrificar toros y cabras. Esta es una buena noticia para los toros y las cabras. Es una noticia mucho mejor para nosotros. En el versículo número 10 amplía la supremacía del segundo y último sacrificio. Al hacerlo, el autor envuelve en un lenguaje del cuerpo del Señor Jesús. El Señor Jesús cumplió la voluntad del Padre al ofrecer su cuerpo como sustituto del pecado de una vez y por todas. Su sacrificio voluntario es definitivo y plenamente eficaz, que suprime los antiguos sacrificios e inaugura un nuevo pacto. En virtud de su unión con Cristo y a causa de su sacrificio, los creyentes se encuentran ahora en el reino de los santos purificados y han sido santificados. Una vez para siempre es una de las frases más importantes de los hebreos. Anuncia alto y claro que el sacrificio de Cristo es definitivo y suficiente. No es necesario volver a hacer ningún otro sacrificio. Dios está satisfecho con el de Cristo. El autor habla con un énfasis muy claro, no solo una vez, sino una sola vez y para siempre. Por favor, siga conmigo. Revisemos de los versículos del 11 al 14. En el centro de estas distinciones hay dos tipos de sacerdotes: los sacerdotes que estaban de pie y el sacerdote que estaba sentado. En el versículo 11 detalla la insuficiencia de los sacerdotes que están de pie. Bajo el antiguo pacto, los sacerdotes estaban diariamente en el servicio de Dios ofreciendo los mismos sacrificios repetidamente. Los sacrificios nunca podían quitar los pecados, capítulo 10, verso 4, pero según los ofrecieron, estaban al pie de todos los días porque su trabajo nunca se completaba, ni se progresaba. Por eso los sacerdotes estaban de pie cada día ofreciendo los mismos sacrificios. Su ministerio tenía que repetirse una y otra vez, generación tras generación, y no podrían salvar a ni un solo pecador. En el versículo 12 detalla el sacerdote que sí se sienta, el Señor Jesucristo. Una vez que el Señor Jesús ofreció el único sacrificio para los pecados, que fue suficiente para todos los tiempos, se sentó a la derecha de Dios. Esto se conoce como la sesión de Cristo. Significa que el Señor Jesús está sentado con autoridad y poder a la derecha del Padre y llevó a cabo en el ministerio de la intercesión por su pueblo de Dios, esperando el día en que sus enemigos sean convertidos en escabel para sus pies. Los sacerdotes que estaban de pie ofrecen muchos sacrificios repetidamente. El Señor Jesús, sin embargo, solo ofrece un sacrificio, el suyo. Es suficiente para quitar los pecados para siempre y sus beneficios nunca terminan. El Señor Jesús se sienta porque no es necesario que siga de pie. Su obra expiatoria está completa y ahora intercede por usted y por mí. La anticipación del momento en lo que los enemigos del Señor Jesús se han convertido en estrado o taburete de sus pies nos remite a las palabras del Salmo 110. El salmista nos dice que el Mesías hará de sus enemigos estrado o taburete en sus pies. Esto es una referencia a la segunda venida de nuestro Señor Jesús. El autor de Hebreos ya ha aludido a la segunda venida en el capítulo anterior, capítulo 9, verso 28. Esto nos muestra que el regreso del Señor Jesucristo está en la mente del autor. El Señor Jesús volverá, pero no volverá a ofrecer otro sacrificio. El sacerdote que se sienta volverá para juzgar a sus enemigos. El Señor Jesús es el sacerdote que se sienta en el poder.
En el versículo 14 reitera la eficiencia de la ofrenda única del Señor Jesús mediante la ofrenda sacerdotal de su propio cuerpo. El Señor Jesús ha perfeccionado, no solo mejorado, a los que están siendo santificados. ¿Cuántas veces y de cuántas maneras puede el autor hacer esta afirmación? Evidentemente, una vez no es suficiente. Necesitamos ver esta hermosa realidad enfatizada repetidamente. Jesús ha perfeccionado para siempre a los que están y han sido santificados. Su obra perfeccionada a los creyentes para siempre. Su perfección es una realidad objetiva, escatológica y que nunca terminará. Por favor, continúen conmigo. De los versos del 15 al 18, el autor hace otra apelación al Antiguo Testamento en los versículos 15 al 18. Aquí recurre a Jeremías capítulo 31, versos del 31 al 34, y a la revelación del nuevo pacto. El Señor promete poner sus leyes en el corazón de su pueblo y escribirlas en su mente. El sacrificio final del Supremo Jesús atrae el pleno perdón de los pecados, porque ya no es necesaria una ofrenda por el pecado. Nuestro pacto atrae un nuevo corazón. El autor vuelve a atribuir las palabras del Antiguo Testamento al Espíritu Santo. Ya lo hemos visto decir, Espíritu Santo habla a través del Antiguo Testamento, en Hebreos capítulo 3, verso 7 y en Hebreos 9, versículo 8. El nuevo pacto era nuevo, por eso no era una nueva revelación. El sacrificio de Jesús fue el cumplimiento de una antigua revelación, la prometida por el profeta Jeremías a través del testimonio del Espíritu Santo. Nótese que la promesa no era de Jeremías, era de Dios. A través de la palabra profética de Jeremías, el Espíritu Santo da testimonio de este nuevo pacto. Ya hemos visto que el autor hace ofrenda a Jeremías en el capítulo 31, versos del 31 al 34. En Hebreos capítulo 8, versos del 8 al 12, vuelve a citar estos versículos para decir a sus lectores que se ha establecido con ellos un nuevo pacto. Lo que sugiere el autor puede estar concibiendo a sus lectores como un nuevo Israel. Sea como fuere, el escritor está expresando que sus lectores en la carta son también los destinatarios del nuevo pacto. Una de las características principales de este nuevo pacto es la gracia soberana de Dios. Dios mismo escribe sus leyes en el corazón y en la mente de su pueblo. Su obediencia es el resultado de la inscripción soberana y llena de gracia. Los antiguos sacrificios nunca pudieron lograr esto. Solo nuestro Señor Jesucristo pudo hacerlo. Nunca más me acordaré de sus pecados, de sus actos ilícitos. No es una realidad bajo el antiguo pacto. El pueblo de Israel clama al conocer su pecado, especialmente en el día de la expiación. Dios seguía recordando su pecado, aunque no derramará su ira sobre ellos inmediatamente. Pero ahora que Cristo ha mediado un nuevo y mejor pacto, Dios ya no se acuerda de nuestros pecados y de nuestras acciones sin ley. La sangre de Jesús los borra para siempre. El versículo 18, otro componente importante del perdón ganado por el Señor Jesús en el nuevo pacto. Si la sangre de Cristo ha concebido realmente el perdón de los pecados para siempre, entonces ya no hay ofrenda por el pecado. Esta es la razón por la cual una mesa para la cena del Señor y no un altar para sacrificar animales al frente de los auditorios de nuestras iglesias. Cristo realizó todo lo necesario para el perdón de nuestros pecados. Debido a la ofrenda que nuestro Señor Jesús por el pecado fue suficiente para perdonar nuestros pecados una vez para siempre, su ofrenda fue suficiente para acabar con todas las demás ofrendas. Gracias, queridos hermanos. Si el Señor lo permite, estaremos en una nueva enseñanza. Bendiciones.